Queridos amigos, nuevamente estamos aquí, Ronald, Jenner, Luis Carlos, un servidor, para dialogar enfrente de los micrófonos un poquito acerca de la lección de escuela sabática. Este trimestre, la misión, buscar y salvar lo que se había perdido. Esta semana, concretamente, ya estamos en la lección número 6. Lección número 6. Platícanos, Luis Carlos, ¿de qué va la lección esta semana? Claro que sí, Enoch, un saludo a todos, ¿no? Otra vez con ustedes. ¿Qué aspecto más interesante de la misión nos plantea la lección de esta semana? Se titula Motivación y preparación para la misión y el versículo clave se encuentra en Lucas 24:44. Nos dice, estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En esta semana nos plantea la lección una pregunta fundamental. Cuando haces algo, ¿por qué lo haces? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Cuáles son tus, ¿Cuál es tu agenda, como dijimos la vez pasada? ¿Cuál es el trasfondo de eso? ¿Qué quieres ganar tal vez con hacerlo personalmente, tal vez? ¿O cuál es tu motivación personal? Y ese es el planteamiento de la lección y que quiero presentarle a mis amigos el día de hoy. Porque a través de 2 o 3 historias que nos presenta la lección esta semana, nos hace ver cuál debería de ser la forma en la que debemos de estar motivados y qué es lo que nos debe mover a conectar con los demás, a tal vez de una forma muy sencilla de tender la mano o a profundizar extensamente en una plática con nuestros semejantes acerca de opiniones acerca de la fe y de la esperanza. ¿Qué te motiva a hacerlo? Tal vez quieres demostrar algo, quieres demostrar que tú lo sabes, que tú tienes la verdad, quieres tal vez posicionarte, te gusta la discusión, te gusta la confrontación. ¿Qué es lo que te motiva? Pues me parece una excelente pregunta para empezar a abrir el comentario. Pues miren, yo voy a no seguir la recomendación cuando estaba chiquito, mi mamá me decía que primero comiera fruta o algo, o una ensalada y luego el plato fuerte, ¿no? Pero hoy me voy a precipitar y voy a entrar con el sirloin de este plant-based, De así, sin frutita, chavo. pulgada y media. Este, checa, checa. A mí me llama mucho la atención cómo está el título de la lección, motivación y preparación para la misión. Y me surgió en mi mente la duda, ¿cómo podemos definir motivación? Entonces empecé a buscar y me di cuenta que es más complejo de lo que pensé definir la motivación o explorar la motivación y acabé en un hoyo filosófico, pero más allá de eso quisiera, este, capaz acotarlo a algo que le llaman la motivación moral. Y según un diccionario aquí de filosofía de Stanford que encontré, que me funcionó esto que leí aquí, la motivación moral sucede cuando se empatan dos cosas, según los autores, ¿no? Cuando se alinea un juicio moral y este juicio moral se combina con el deseo de una persona, ¿sí? Y el contenido de este juicio está relacionada a los contenidos del deseo. Entonces, esto permite racionalizar una acción. Mm, Tratando de explicarlo en mis propias palabras para explicármelo a mí mismo, ¿no? Motivación moral es una alineación de dos cosas, de ejercer juicio, este, y que ese juicio esté alineado a una motivación interna.
y eso me permite racionalizar. Y entonces como que hace clic y como que se activa la motivación, ¿no? Entonces, si esto es así, el tema de estar motivados, esta pregunta que haces, Luis, ¿no? Que planteas, ¿cómo le hacemos para estar motivados? ¿O qué onda con eso? Pues antes de prepararnos, pues hay que estar motivados, si no, nadie nos querríamos preparar para nada, ¿no? Pero para poder estar motivados, si lo que se dice aquí en esto que les comparto es así, ah, quiero pensar, y a ver qué opinan ustedes, va a ser muy difícil que nosotros nos sintamos motivados por cosas que no se alinean a nuestros juicios morales. Va a ser muy difícil que nosotros podamos activar ese motor, esa ignición de motivación si nuestros juicios morales no se alinean. Y esto está ligado a nuestra cosmovisión. Va a ser muy difícil que pueda resonar en mí un juicio moral que no se alinee a mi cosmovisión. Y ya desde aquí, si eso es así, entonces es imposible hablar de una motivación para todos, ¿no? O de que todos deberíamos sentirnos motivados por las mismas cosas, la misma cosa dicho desde otro punto de vista. Y aquí ya se me empezó a caer mi castillito de naipes, porque yo pensé que yo creía que podríamos tener ciertas estrategias de motivación que puedan funcionar para todos. Y creo que no, bueno, por lo menos por lo que encontré hasta ahorita, no es así. No todos nos vamos a sentir motivados o no en todos va a haber ignición hacia la motivación por las mismas cosas. Me gustaría saber qué opinan ustedes y también si Sí, eso es así, las tres cosas que propone la lección, estas tres historias que mencionaste, Luis, ¿cómo podemos usarlas a nivel personal para que, no sé, hacia una motivación? Es que antes de hablar de motivación hay que hablar de cosmovisión, porque si no, nunca vamos a hacer clic en la motivación, ¿no? Y creo que eso hemos venido hablando las otras lecciones, ¿no? Estos temas de cosmovisión, y ahora ya lo llevamos a la acción. ¿Cómo ven? fíjate que yo, siguiendo el hilo del tema de la motivación como concepto, como, mira, la motivación para mí es como el eslabón perdido, es como el santo grial de la vida, es como esa cosa tan difícil de encontrar, pero que una vez que la tienes es increíblemente efectiva y poderosa. Por ejemplo, ¿cuántas personas no quieren llevar una vida más saludable? No quieren tener mejor salud. Eh, ¿qué les, ¿Cómo encuentras esa motivación para que, bueno, coma más saludable, para que haga ejercicio, para que cumpla con su tratamiento, con sus medicinas? Eh, si tú tuvieras una pastilla que yo le pudiera dar a esa persona, tómate esto y esto te va a dar motivación, sería la cuestión más fabulosa del mundo. Para mí, la motivación como tú lo dices, esa chispa que puede generar eh, un- 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 una cadena de acciones sin precedentes, ¿verdad? Para impactar significativamente algo, esa acción que debes de hacer. Entonces yo solamente quería decir eso en mi experiencia, cómo considero la motivación. Pero ahora sigamos con la pregunta que Jenner planteó para Enoch y Ronald. ¿Qué opinan? Para mí el título igual me conflictó mucho porque la preparación, pues probablemente, pues ahí sí tengamos herramientas, ¿no? Nuestra formación, la manera que hacer, cómo hacer, ¿no? Esa preparación tal vez de decir, bueno, lee tu Biblia ahora, tienes herramientas, conoce, estudia, pero motivarte realmente esa parte, ¿no? Y luego leía en la lección donde la motivación dice, y no por ambición egoísta, envidia ni contienda, y eso realmente me partió porque parte de nuestra naturaleza humana es esa. Y eso a veces nos hace clasificar a las personas de que, no, pues tú eres bueno porque haces esto y eres malo porque dejas de hacer lo otro.
y te ayudo porque pues eres bueno, le echas ganas, pero realmente esa es la motivación. Entonces, sí me es muy complejo poder saber cuál es mi motivación para poder alcanzar a las personas. Preparación, pues bueno, o sea, en el estudio, inclusive lo que estamos haciendo, nos preparan, pero la motivación sí me ha costado esta lección poder entenderlo. Piense que, como bien apunta Jenner, responder a la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos es una pregunta fundamentalmente filosófica, es decir, es una pregunta que atiende a la cosmovisión que tenemos respecto a la vida. Es una pregunta que atiende a tener identificado una suerte de identidad. Es una pregunta que nos empuja a tratar de en algún momento establecer para cada quien una suerte de propósito. Y ese propósito, esa identidad, esa respuesta a la pregunta ¿cómo voy a vivir? ¿Por qué voy a vivir como vivo? Tiene que ver con dos cosas que son fundamentales en la filosofía contemporánea. Yo he platicado con esto de Ronald ahí en temas de acompañamiento existencial. Son dos conceptos fundamentales en la filosofía contemporánea. Número uno, la singularidad, el hecho de que todos somos únicos. No hay dos personas que sean iguales. Podemos tener algunas características similares, podemos hacer un test y salir que tenemos un mismo tipo de personalidad, pero la realidad es que no hay dos personas que sean iguales, somos singulares. Y no solo existe la singularidad, sino que también existe la historicidad. Nosotros construimos una cosmovisión, un propósito, una identidad a partir de la historia que tenemos. Hoy yo soy alguien singular, pero soy una persona distinta a la que era hace 5 años, porque en estos últimos 5 años he vivido, he experimentado, he tenido que enfrentarme con ciertas situaciones muy particulares, muy únicas de mi propia historia que me hacen evolucionar esa cosmovisión, evolucionar las respuestas que tengo de identidad y de propósito, y por lo tanto en algún momento también evolucionar la respuesta al por qué hago lo que hago. Es súper importante entender que esto no es algo fijo. Es un proceso dinámico que crece con nosotros. Si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿cuál era la motivación que ustedes tenían para ser cristianos cuando tenían 10 años de edad? Seguramente me van a decir algo de lo que se acuerdan. Y si yo les dijera cuál era su motivación cuando tenía 20 años, y si yo les decía o les preguntara cuál es su motivación cuando tienen 30 años, y si yo les digo cuál es su motivación ahorita que ya le andamos respirando la nuca a los 40, seguramente va a ser algo distinto. Y probablemente la motivación cuando tengamos 50 y 60 años va a ser distinto. Y es bueno que sea así. Ahora, ¿cómo nos preparamos para de alguna manera enfrentarnos a esa misión en cada etapa, en cada momento, conforme nosotros vamos creciendo? Para mí, y quiero llegar a una cuestión muy concreta, tiene que ver con el tema del autoconocimiento. Tiene que ver con que tomemos con seriedad el vernos al espejo y el decir, a ver, ¿quién soy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me digo que soy cristiano o no cristiano? ¿Cuál es mi verdadera motivación para algo tan sencillo como, por ejemplo, estar ahorita a las 10:32 de la noche? Digo, la gente no sabe a qué horas grabamos, ¿no? Pero después de un día laboral y darnos un tiempo y muy probablemente, y si quieren ahorita lo hacemos, si cada quien da su razón, muy a calzón quitado. A ver, ¿por qué hacemos esto? Probablemente las motivaciones van a ser diversas y las podremos juzgar desde fuera si queremos, pero creo que estaremos cometiendo una equivocación, porque el único que conoce de fondo qué hay detrás de esas motivaciones que a nosotros se nos aparecen es Dios, es Dios. Y de alguna manera me gusta cómo abre la lección de que dice, a ver, y lo mencionábamos en sesiones pasadas, ¿no? La misión no depende de nosotros. Nosotros a veces dependemos de la misión para construirnos en ese proceso de servicio, de cosmovisión, de identidad y de propósito. La misión nos ayuda a nosotros a construir esa identidad, ese propósito, a darle un sentido a nuestras vidas y a darle trascendencia. La misión no depende de nosotros. Por lo tanto, si el día de hoy mi motivación a lo mejor no es la mejor y no es la ideal,
la lección del sábado lo transmite, ¿no? A ver, al final el evangelio sigue caminando. Soy yo el que me tendría que preocupar si a lo mejor mis motivaciones no son las correctas y ver cómo puedo modificar o cómo puedo ajustar por mi propio crecimiento, por mi propio beneficio, porque repito, la misión sigue caminando más allá de cuáles son nuestras motivaciones. Pero esas motivaciones y la manera en que nos preparamos para estar cada vez mejor motivados, y cuando digo mejor no significa que hagamos más cosas o que evangelicemos a más personas, no, mejor desde las intenciones, desde nuestra motivación. Porque aquí aplica lo de aquella historia de la Biblia de la viuda que tenía 2 blanquitas, ¿no? Oye, pues la pobre tenía 2 moneditas y dio todo lo que tenía. Y a lo mejor había alguien, a lo mejor podríamos decir, más motivado o con más recursos para hacer por la obra, que a lo mejor está dando lo que le sobra, ¿no? Entonces, para pensar y para meditar en nuestras vidas personales, ¿qué nos está motivando? ¿Nos conocemos realmente? ¿Podríamos verbalizar en algún momento porque hacemos lo que hacemos sin miedo? Al final acordémonos que predicamos las buenas noticias de un Dios de amor y gracia. Entonces, si andamos medios perdidos, no pasa nada. Pero sí pasa cuando no nos damos cuenta que andamos medios perdidos, ¿no? Cuando no hay un autoconocimiento suficiente, cuando no hay procesos de reflexión que me permiten a mí en algún momento mirarme al espejo y reconocer con honestidad cuál es mi motivación. Mi motivación es que ser cristiano me hace sentir superiores a los demás. Aguas, aguas por ti. Repito, la iglesia, la misión, los propósitos de Dios están avanzando y van a avanzar independientemente de tus motivaciones. Pero, ¿qué pasa si tu motivación de ser cristiano es sentirte superior a las demás personas? Ahí la dejo. No, y eso me recuerda, ¿no? Lo que en su momento escuchaba, ¿no? De que no, pues tienes que predicar para que pues pronto venga Jesús, ¿no? Pero pues ya está establecido una hora, ¿no? Donde se va a cumplir, ¿no? Entonces creo que está muy bien eso, ¿no? La misión sigue con o sin tu evangelismo, pues. Y Pero es pareciera importante entonces, para ti, pero es importante para cada uno el cómo nos involucramos y desde qué corazón nos involucramos, ¿no? Pero bueno, adelante, Jenner. pues mi comentario iba en esa línea, ¿no? Pareciera entonces que el área de oportunidad prioritaria es un tema hacia lo personal, ¿no? Y ese otra vez, es un cambio de narrativa, ¿no? Pareciera que en la narrativa, por lo menos como yo me crecí, ¿no? Era, tenemos que salir y hacer, tenemos que salir y hacer, porque es muy importante llevar las buenas nuevas o llevar el evangelio. Eh, que en sí, pues hace sentido, pero no escuchaba de una forma proporcional el mensaje. Es que para poder ir y hacer, tengo que, yo tengo que saber qué voy a ir y hacer, o qué voy a llevar, o qué voy a llevar yo en mi morralito a compartir, o me van a dar guión, me van a poner línea. Voy a ir a juntar acarreados y darles el guión que me dieron. Entonces, esta necesidad de, antes de ir y hacer, antes de ir y compartir, es construir la experiencia o el camino personal. No me tocó escucharla con la misma intensidad, ¿no? Con que escuché estos mensajes de ve y lleva un mensaje. Y pareciera que este tema de la motivación es otro recordatorio que ya perdí la cuenta de cuántas veces hemos llegado a este tema de el tema es personal y pareciera que hay que verse hacia adentro, verse a uno mismo y ahí sí verse con ojos críticos, ¿no? ¿Por qué me motiva lo que me motiva? ¿Cómo es que eso se alinea a mis juicios morales? Y para yo poder tener juicios morales debo tener pues esto que le llaman referencias epistemológicas o bases fundamentales en donde está construida mi realidad, ¿no? Para poder ejercer juicio. Entonces, eso es un trabajo personal. Eso no tiene nada que ver con ir y hacer con otras cosas o con ir y regalar ponche, o conchitas, que nada en contra de eso. Pero no tiene nada que ver con eso. Tenemos un trabajo antes
de eso, ¿no? Yo quisiera también llamar la atención a la lección. No sé si por ahí alguno de ustedes tenga la versión de maestros, pero en la ¿sí? sección de maestros de la lección, la segunda parte del comentario, el subtítulo creo que se llama El Dios misionero, y el Ujú. segundo párrafo, ahí sí me van corrigiendo, el segundo párrafo dice algo, bien interesante. La gran metanarrativa de la Biblia muestra a Dios trabajando en un proyecto comprensivo o en un proyecto. ¿Quieres que lo lea en español? Sí, porfa. Va. Dice, la gran metanarración de la Biblia muestra a Dios trabajando en un proyecto integral para restaurar su tierra y todo su cosmos a su estado original y perfecto. Las narraciones de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, describen aspectos del proyecto de la misión cósmica de Dios. El tema general es que el Dios trino, soberano, bondadoso y amoroso inició su misión y la terminará. Para empezar, aplausos por incluir metanarrativa. Ya ahí ya vamos de gane. La versión para maestros. Sí, pero fíjense lo que está diciendo, el hecho de incluir es que esta lección en verdad que me ha gustado mucho porque ha soltado muchos easter eggs de cosas que tienen que empezar a ser más del día a día, más de la cotidianeidad de la iglesia organizada. Una metanarrativa es una historia de historias, por decirlo de una manera, ¿no? Es una narración de narraciones. Lo que nos está queriendo decir ahí es la gran historia de todas las historias que están en la Biblia o todas las narrativas, sí, es el hilo conductor o el hilo dorado de todas las historias que vemos en la Biblia es como Dios trabaja en un plan integral. No me gusta la palabra integral porque yo soy creyente aférreo que integral solo el pan Bimbo y ni eso es integral, ¿no? Pero este plan que incluye todo, ¿no? De todo, todo y de todo. Este, y hacia una restauración, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿qué yo voy a saber? ¿Qué voy a yo decir y llevar y hacer si no traigo en mi morral una experiencia activa y viva de que esa metanarrativa en mi vida esté siendo una realidad o por lo menos esté caminando en esa metanarrativa de, a ver, ¿cuál será el plan de Dios, este plan integral o que incluye todo y de todo para mi vida? ¿Cómo se verá eso? ¿Cómo yo voy a atreverme a ir y salir y compartir cuando no me he permitido la oportunidad y el privilegio de que Dios me muestre la metanarrativa que Él tiene para mí, ¿no? Se vuelve hasta contraintuitivo, no hace sentido, necio. O sea, no cabría en cabeza de nadie, ¿no? Y mucho menos estos temas de, bueno, ahí te va el guión, a ti te toca decir vamos a hacer ¿cómo se llamaban? Unas poesías corales, ¿no? Y a veces parece que estamos haciendo, voy a usar esto con permiso, entre comillas, obra misionera, y parecemos niños chiquitos en poesías corales. Ya te batí, ya te batí, ya te batí, ya te batí, ¿no? Y nos perdemos de estos privilegios y estas experiencias profundas y transformadoras de que Dios, de permitirle a Dios mostrarnos la metanarrativa de nuestra vida, ¿no? O la historia de todas las historias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos muy clavados en nuestros juicios morales que tenemos que ir a convencer gente de las cosas que ni nosotros hemos experimentado. Hazme el fregado favor. Hasta aquí mi reporte. Buenísimo, buenísimo. Y fíjate que ahorita que hablabas de este concepto de la metanarrativa es como esta estructura por encima de la narrativa particular que tiene la capacidad de aplicarse o de desdoblarse en distintos niveles, ¿no? Y me gusta mucho lo que plantea Jenner al decir cómo
esta metanarrativa tendría que también ser nuestra narrativa de mi propia vida. Y fíjense, voy a hacer un ejercicio y de ahí le paso la palabra a Luis o Ronald, que quiera. Voy a volver a leer el mismo párrafo, pero hablándolo para mi persona, no solo para el cosmos, porque la metanarrativa tiene esa capacidad. Puede estar hablando del cosmos como un todo, pero también puede estar hablando de mi propia historia, de mi propia narrativa. Ahí va. La gran, Refabulare. la gran metanarración de la Biblia muestra a Dios trabajando en un proyecto integral para restaurarme a mí, a mi estado original y perfecto. Las narraciones de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, describen aspectos del proyecto de la misión que Dios tiene para conmigo. El tema general es que el Dios trino, soberano, bondadoso y amoroso inició su misión en mí y la terminará. ¿Se fijan cómo cambia? Y si esto se volviera una realidad en nosotros, ahí nosotros en vivir esa transformación cumpliríamos la misión. No habría que estar predicando nada porque la gente lo vería en nosotros. Ahora, entendamos que esto es un horizonte, ¿no? Hacia el que nos movemos. No creo que ninguno de los aquí presentes llegue el momento en donde nos volvamos perfectos, pero en la medida que vamos permitiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros, de alguna manera estamos cumpliendo con su misión. Bueno, el día lunes termina con una pregunta precisamente acerca de eso, ¿no? Que nos dice el día lunes, perdón, es el día domingo, que dice compartir la buena noticia, que precisamente te dice cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Con la realidad de Dios y su amor. A través de la historia que está en Lucas 24, 1 al 12, de la experiencia de estas mujeres que llegaron a la tumba donde estaba Jesús y no lo encontraron. Y su reacción inicial fue ir con urgencia a contar esto a, primero, las personas que conocían y amaban a sus familiares, a otras personas. Entonces, de esta historia podemos tomar elementos interesantes. Y a mí me llama la atención primero que lo que ellas vivieron, esta experiencia que ellas tuvieron al encontrarse con esta escena, fue lo que fueron a contar. No fueron a contar la historia de Jesús, digamos, la profecía que había en Isaías. No fueron a contar una historia, simplemente fueron a contar lo que les había pasado, lo que habían vivido, lo que habían experimentado. Y es ahí donde se vuelve tan relevante esta pregunta de cuál ha sido tu experiencia. Y lo otro de esta narrativa, de esta historia, es la urgencia con que lo hicieron, que es algo que Ronald también habló. Dice, Jesús no va a haber la segunda venida hasta que se cumpla la predicación en todo el mundo, ¿no? Y entonces eso aparentemente es como que una narrativa que te da, que habitualmente se usa, ¿no? Para darnos la urgencia de que hay que hacerlo, hay que hacer el trabajo, hay que ir. Pero ellas, la urgencia que tenían era simplemente que tenían ansias de compartirlo, de compartir su experiencia. Tenían una iniciativa profunda de ellas, no era como algo a lo que se les había propuesto, simplemente era algo que les nació, la urgencia. Era esa necesidad de ir y contar una buena noticia. Entonces resulta aquí que Jenner va a tener otro hijo, otra hija, y entonces está tan feliz, está tan emocionado por esa experiencia que quiere inmediatamente contarle a sus papás. Y es una urgencia que él tiene por contarle. Y no estoy diciendo que eso sea realidad, o quién sabe, no sabemos todavía. Estoy abierto a la idea de un perrijo. Pero esta es la idea, ¿no? De primero, la experiencia y de compartir una buena noticia. Y segundo, el sentido de urgencia no tiene que ver con términos, con
límites, con, ¿cómo le dicen? Cuando hay hay que entregar algo en cierto límite, ¿verdad? Tiempos de entrega, o sea, tiene que ver con algo que nace de ti profundamente, ¿no? Una ansia personal de hacerlo. Y eso es un poquito de la primera historia acerca de compartir. Y la segunda Pero historia, sí, fíjate, quisiera agregar ahí algo. Es que me parece que lo que acabas de subrayar, Luis, es precisamente lo que dicen estos filósofos. Esta historia, imagínate, de nuevo retomando, imaginándonos a estas mujeres viendo la escena, ¿no? Pues, que el Mesías ha resucitado, ¿no? Uno, mujeres, en una sociedad hebrea donde las mujeres no contaban, ¿sí? Eran más bien, pues bueno, no contaban. Y ahí las protagonistas son ellas, son las primeras que se enteran, ¿no? O sea, imagínate el juicio moral que hay ahí. O sea, ellas sabían, ellas vivían en una sociedad o una cultura donde ellas mismas se entendían como ciudadanas de segunda, en el mejor de los casos. Capaz típicamente más bien como un florero bonito de la casa, ¿no? Ellas se entendían así y jugaban ese rol, ¿no? El rol de cuidadoras, de florero, de algo ahí complementario. Y el hecho de llegar y enfrentarse a la realidad, el Mesías resucitó, nuestro maestro resucitó, no es alguien lejano, es Jesús su amigo, lo conocen de cerca, ¿sí? Ella saberse, clave, ¿eh? Clave. imagínate el encontronazo de cosmovisión, el encontronazo de su juicio moral. Es decir, esto debió haberle pasado a un hombre, capaz al más cercano, al más piadoso de los discípulos del maestro, pero no le pasó a nadie de ellos, nos pasó a nosotras, ¿no? Y no sé si ahí corríjanme, si ahí también estaba María Magdalena, ¿no? Pero pues traía historia. Y le pasó a ella. Ahí está el juicio moral. Ella misma diciendo, no soy ni siquiera digna de esto. Esto me sobrepasa. O sea, qué experiencia tan interesante. Déjame, si fuéramos ahorita, déjame lo instagrameo, hago un live ahorita mismo, ¿no? Ahí está el juicio de moral. Y también ahí está de volada, el deseo. Déjalo, comparto, porque lo voy a subir a redes, porque si no, no me van a creer. Entonces se alinea el juicio moral y se alinea el deseo. Y naturalmente fluye la motivación. ¿Por qué? Porque es su experiencia, es su narrativa y ahora es su metanarrativa. Y ahí es donde creo que está la magia, porque la metanarrativa ya es distinta. La metanarrativa es mi Mesías o mi Señor me eligió a mí, que yo traigo historia, traigo mucha cola que me pisen, que yo no soy, nosotras no somos las que llevamos las noticias o las que nos enteramos de primera fila, pero mi Señor nos eligió a nosotras, ¿no? Y Interesante. entonces se activa la motivación. ¿A quién no se le va a activar así? Imagínate. ¿A quién no? Y lo único que les sobra hacer o lo único que quieren hacer es contarle a todo el mundo, postearlo en las redes sociales, hacer un TikTok en caliente. ¿Por qué? Pues porque ya es natural que fluya, ya se alineó el juicio moral y su A ver, sus deseos. nos queda claro esa experiencia que sucedió porque, digo, tiene muchas cosas que sacarle, pero ¿y si lo quieres pasar a esta pregunta de cuál ha sido tu experiencia? O sea, ¿cómo llegas a ese punto en el que dices, esto es lo mío, esta es mi experiencia, ¿la tengo o no la tengo? ¿Sí me entiendes? Porque podemos aprender de la experiencia que fue para estas mujeres que tienen muchas cosas que enseñarnos esa historia. Pero cuando lo aterrizas al día de hoy, tienes esa experiencia así de fuerte, tú la puedes ver, este es el momento, este es el lugar donde pasó, eh, has llegado a esa, dice, a esa, experimentar esa realidad de Dios y su amor. Y es ahí donde, este,
todos tenemos que analizarnos y empezar a buscar eso, ¿no? Porque más adelante la lección nos dice, bueno, tienes que compartir la buena noticia, pero ¿cuál es la buena noticia que tú tienes, ¿no? Eh, entonces está Yo, pa- interesante, ¿no? yo Sí, para ir cerrando ya, tratando de atar esto que menciona Luis, creo que es importante, sí, que tratemos de ir en busca de esa experiencia, pero también creo que es importante que lo hagamos con paciencia, con amor y con gracia, para con nosotros mismos y para con los demás. Em, los días martes, miércoles y jueves creo que tratan de guiarnos hacia eso, ¿no? Hay una etapa en donde tenemos que esperar al Espíritu Santo y entender que los tiempos no son iguales para todos, que las historias no son iguales de cada quien y que por lo tanto el camino de cada quien es único y diferente. Habrá quien tiene un encuentro con Cristo en la infancia. Habrá quien ese encuentro a lo mejor lo tenga distribuido en pequeños momentos a través de toda su vida. Habrá quien lo tenga hasta el final de su muerte, esa persona que estaba ahí al lado de la cruz, del lado de Cristo, y le dice, oye, pues ahorita me doy cuenta, ¿no? ¿Qué onda? Y Jesús le dice, pues hoy te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Eh, si la, de hecho, la buena noticia del Evangelio es precisamente esa, que más allá de nuestros procesos, más allá de que como seres humanos a veces queremos apretar o forzar los procesos de los demás y queremos que un niño de 12 años esté listo para recibir a Cristo en el bautismo, y que todas esas cosas en donde estamos presionándonos a que ya tienes que ser, creo que nos puede dar mucha paz darnos cuenta otra vez que no se trata de nosotros, que se trata de Cristo a través de nosotros, que se trata de Cristo en nosotros, que se trata del amor y la gracia que tiene Cristo para conmigo. Y cuando realmente lo entendemos, entonces nosotros también podemos ser pacientes con los demás. Entonces nosotros podemos empezar a atraer a gente a Cristo sin la urgencia de que, pero debe dejar de tomar, pero está viviendo en adulterio, pero está viviendo en fornicación, entonces, pero tiene una preferencia sexual distinta, entonces hasta que no arregle eso, entonces ya puede ser parte de, ¿no? Espérate, deja que el Espíritu Santo haga la obra en cada quien al paso y al ritmo que tiene que hacerlo con cada quien, así como lo hace contigo. Si tú tienes paciencia, amor y gracia contigo, porque entiendes que Dios tiene amor, gracia y paz para contigo, tienes que entender que también Dios está corriendo sus procesos, el Espíritu Santo está corriendo sus procesos con los demás. Y aquí lo dice la lección. Si en algún momento el Espíritu Santo llegó incluso a los que crucificaron a Cristo, tener la paciencia y la confianza de que también va a llegar a mí y que también va a llegar a quien sea que yo crea que a lo mejor no es digno a quien haya matado a Cristo, a quien vive en adulterio, a quien haya asesinado, a quien haya cometido algún acto de abuso sobre otra persona, a quien en algún momento tiene una preferencia sexual distinta a la que yo creo que deberían de tener las personas. Y entender que esa parte no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde esperar y predicar que hay un Dios, que hay un Espíritu Santo que está trabajando con nosotros a su propio ritmo. Y creo que cuando nosotros lo vivimos y cuando nosotros lo experimentamos, no en el sentido de ya soy perfecto, ¿no? Sino lo experimentamos como un proceso en nuestras vidas y que validamos ese proceso con el amor y la gracia y lo empezamos a hacer con otras personas, entonces estamos siendo un reflejo de aquella iglesia primitiva que discipulaba no en función de intenciones de diezmos, no en función de métricas de bautismos, sino que funcionaba en este objetivo de discipular ese evangelio, esa buena noticia de amor y de gracia y de un Dios que nos perdona y que nos transforma a través de nuestra historia y al paso y al ritmo que lo necesitemos o que lo podamos tolerar o que lo podamos soportar, y entonces que eso se convierta
en nuestra motivación y en nuestra preparación constante para cumplir con una misión, pero para también permitir que Dios cumpla su misión en mí, para permitir que Dios, lo que leíamos ahorita cuando transformé el texto que nos pasó Jenner, ¿no? Para estar con la tranquilidad, para estar con la seguridad de que hay un Dios que es trino, soberano, bondadoso y amoroso, que inició su obra en mí y que la va a terminar. No cuando diga el pastor, no cuando digan las hermanitas lenguas largas de la iglesia, no cuando lo diga la junta de iglesia, lo va a terminar cuando Dios la termine, porque Él está en su proceso y Él me conoce a mí, me conoce mi historia, me conoce mi singularidad, y no le interesa el numerito de mis diezmos o de mi feligresía, le interesa mi corazón. Y Él va a trabajar y a terminar su obra en mi corazón en su debido momento. Hasta ahí mi reporte y con eso cierro mi participación de esta noche. Y que esos procesos veo que también pueden estar acompañados de momentos sociales. Veo a estas mujeres que se encuentran con una tumba vacía, o sea, y estaban llenas de un momento crucial de la pérdida de su maestro. Veo que probablemente el ejemplo que dice Luis acerca de la pastilla milagrosa de la motivación, pero a veces no se ocupa de esa pastilla, sino de una enfermedad para decir, bueno, ahora sí agarro la onda y llevo un buen estilo de vida. Los momentos cruciales creo que son momentos en donde tenemos ese impacto con Dios, de ese momento reflexivo de decir, wow, aquí esto es lo que tengo que analizar, hacia dónde voy, cuál va a ser mi directriz. Entonces, esos procesos que llevan esos momentos cruciales, creo que pueden ser el parteaguas también de nuestras motivaciones. Yo quisiera decir, solo construyendo en lo que Ronald y Enoch han dicho, Luis nos propone para hacernos millonarios la pastilla de la motivación, ¿no? Y ahorita que estaban hablando, híjole, me decía, pareciera que a veces vivimos la vida en este frenesí en búsqueda de momentos fantásticos, ¿no? Vivimos la vida de una forma muy hedonista a veces, ¿no? Estoy hablando de la vida cristiana, ¿eh? Parece que somos cristianos hedonistas en el sentido de que estamos buscando constantemente estos momentos casi de sublimes, ¿no? Sublimes de revelación divina, a mí me parece un tanto hedonista eso. Y se nos pasa la oportunidad en esta búsqueda desenfrenada de caminar con el Mesías. De que capaz algunos somos María Magdalena y tenemos mucha cola que nos pisen y que nos toca enfrentarnos a que la ola nos atrape y nos revuelque varias veces, y que nos toca encontrarnos con el Mesías en esos contextos nada fantásticos, sino todo lo contrario, ¿no? Pero en esos momentos el Mesías también nos encuentra y nos acompaña y nos sana y nos transforma. Y nosotros incapaz sin una agenda de llegar a cierto lugar, empezamos a viajar de la mano del Mesías. Y en un momento que ni siquiera lo esperábamos, se nos permite ver la tumba vacía del Mesías. Cuando nosotros sabemos que no nos lo merecemos, que no lo tenemos ganado, que el boleto para esa experiencia VIP hedonista no es nuestro, porque no lo pagamos. Pero se nos permite cuando no lo merecemos. Y es ahí cuando entonces sí nos podemos encontrar en esos momentos de sublimes, encuentros con el Mesías sublimes. Y ahí capaz tener estas validaciones del cumplimiento de la misión. Pero al voltear hacia atrás darnos cuenta que ha sido todo el camino este cumplimiento de la misión. Yo creo que la experiencia no hubiera sido como se cuenta en la Biblia
si María Magdalena o las otras Marías o las otras mujeres no hubieran pasado todo lo anterior. O sea, el momento no hubiera sido igual de significativo. Entonces, por esto que decía Ronald, ¿no? A veces necesitamos la enfermedad para ponernos las pilas y pues, empezar a cambiar, ¿no? O a veces necesitamos, pues, no tomárnosla tan en serio y ser pacientes con nosotros y con los demás, como decía, ¿no? Y capaz yo quisiera solo cerrar, capaz también tenemos que permitirnos la idea o estar abiertos a la idea de que hay que empezar a dejar de vivir el cristianismo hedonista, el cristianismo sediento por estas expresiones de sublimidad constante, porque parece ser que la misión está también en el camino difícil, tomados de la mano del Mesías, ¿no? Muy bien, pues otra semana más de grandes comentarios. La lección nos lleva también a dos o tres cosas que quería recalcar. Uno es la oración, el otro es la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y su poder sobre nosotros para ayudarnos a cumplir con esta parte, para ayudarnos a transformarnos. Y yo diría también para concluir que no hay mejor forma de aprender y desarrollarte y de crecer que enseñando y platicándolo con los demás. No sé si aquí los maestros coinciden en este método de aprendizaje. Si tú quieres aprender algo, tienes que enseñarlo. Y creo que es uno de los métodos de aprendizaje más poderosos que hay, ¿verdad? No que lo estés estudiando, leyendo, sino que lo compartas, ¿no? Y en ese sentido de nuestra vida en el que tenemos que seguir transformándonos hacia un ideal que quisiéramos todos de ser, de compartir el amor de Dios en todos los encuentros que tengamos, que no es sencillo, pero es el ideal al que aspiramos y que quisiéramos tener, pues que en esta vida pues compartamos lo que tengamos, compartamos lo bueno, compartamos nuestra experiencia y que los demás vean en nosotros pues una mejor versión cada vez. Que tal vez digan, pues ya hace un año era bien canijo, ¿verdad? Y mira cómo es ahora, ¿sí? Que tal vez eso pueda ser algo que siempre estés superándote para ser una versión mejor de ti, ¿no? Que también es parte de lo que nos ayuda Enoch en sus sesiones de acompañamiento existencial, ¿no? Volverte más trascendente en la misión que tenemos. Entonces, pues un saludo a todos y nos vemos la siguiente semana después de haber escuchado palabras tan rimbombantes y resonantes. Nos vemos. Hasta luego.